Che, Raúl, escúchame, te estuve llamando todo el fin de semana. Hay que hacer el guión del tercer voto. Te escribo, no me contestás, no sé. ¿Cuándo? ¿Cuándo me has llamado? El fin de semana, te estuve llamando todo el tiempo. Debes tener, no sé, 25 llamadas perdidas. Te escribí por Slack, te escribí por WhatsApp. ¿Qué? No vi nada. Disculpa, estaba ocupado, Franco. No estoy siempre... Ocupado. Estaba ocupado. Siempre estás ocupado vos. No estaba. ¿Qué haces tan ocupado? ¿Qué es tan importante? No, pues ahí estaba en un congreso académico el fin de semana. Ah, Se reunían los mayores, te lo juro, no sé por qué te ríes. ¿En un Yo también. congreso académico? Sí, se reunían los mayores expertos del mundo en... Escucha, no, porque a mí me parece que los congresos académicos suenan diferentes, porque yo vi algo ¿Cómo en que internet. viste algo? ¿Dónde viste algo? No, pero no lo vas a... Escucha. No, pero no. Escucha. ¿Te suena esto? No. A ver, decime la verdad. ¿Qué es esto? Campeones. Si votás en Alemania, tenés 2 votos. Con el primero elegís un candidato o una candidata. Con el segundo elegís un partido político. Qué bueno sería tener un tercer voto, ¿no? Por ejemplo, uno para elegir un podcast que te explique todo lo anterior, que te cuente cómo funciona y qué mueve a la política alemana. Y lo que es aún más importante, que haga todo eso, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y junto a Raúl Gil vinimos a cumplir ese deseo, porque esto es el tercer voto, política alemana en español. Franco, digo que para no gustarte Berlín, vienes un montón por Berlín. Sí, me estoy... Creo que tengo que cambiar mi conducta en ese sentido. Estoy viniendo demasiado seguido, no sé si me van a dejar volver a Baviera. No tendrá nada que ver con las negociaciones para formar gobierno, tu visita. Mi visita es absolutamente confidencial. De hecho, bueno. hay 3 personas en el mundo que saben que estoy acá. Ahora lo saben todos nuestros oyentes. Bueno, a partir de mañana. Bueno, estamos grabando el episodio de marzo. En febrero tuvimos un Twitch y mucho trabajo, con lo cual, ahora vamos a contar también por qué Franco ha estado muy ocupado en algo de lo que luego os contaremos. Y estamos hablando en Berlín, estamos hablando en mi casa. Esta es una de las ventajas de haberme mudado. Está buenísimo tener de vista el Fernsehturm, ¿no? Genau, tengo en casa una foto del Fernsehturm, de la torre de la televisión de Alexanderplatz, que de noche, que se ve el Rathaus. Estamos controlando desde aquí las negociaciones, claro. Está en el Rote Rathaus. Están festejando. Sí, ahí fuegos artificiales. No hablemos de fuegos artificiales. Y nada, me lo regaló un buenísimo amigo de los dos, Cira Buena, al que le mandamos un abrazo. Un abrazo, Cira. Y la verdad es que queda muy bien. Y tenemos montado aquí el estudio con esto, la mesa de mezcla se llama, ¿no? Sí, el Mixa. El Mixa, los 2 micrófonos, los 2 portátiles, el agua, pero lejos de los portátiles. Y muchas ganas de comentar un montón de cosas. Tenemos un episodio muy especial hoy, vais a ver por qué. Pero primero, ¿por qué empezamos siempre, Franco? Y por las encuestas, Raúl. Bueno, pues venga. Hay un par de novedades que nos puede dar para charlar. En primer lugar, pasó algo que no pasaba hace mucho tiempo. Y es que el partido Unión Demócrata Cristiana... decir que el Barça ganaba la Liga, perdón. Me había emocionado. No, en ese sentido, después tengo una pregunta para vos respecto de no, me he ido. Es que te lo juro que ahora no ha sido ni guión ni nada, me he ido. Escúchame, guión. La CDU volvió al 30%. Impresionante. A los tiempos de... Bueno... De Merkel. Sí, a los tiempos del final de Merkel, porque la CDU llegó a estar en 40, ¿no? Sí, bueno, usualmente la CDU lo que veía era que eventualmente podía incluso lograr una mayoría absoluta, que la logró muy pocas veces en la historia, pero alguna vez la logró. Y el SPD también. El número redondo del SPD siempre era 35. Menos de 35 era un problema, más de 35 era ganar la elección, básicamente. Y ahora, en el año 2023, tenemos que hablar de que un partido mayoritario tiene como logro volver al 30%, ¿no? Sí. Interesante. Bueno, ahí vemos también que, si quieres, repasamos un poco, ¿no? El actual estado de las encuestas. Es verdad que el promedio de las encuestas le da un 29 a la CDU, casi 5 puntos más que en las últimas elecciones. Sí. El SPD 20,2, 5 puntos menos. Con respecto, te digo algo, volviendo a la CDU, 5 puntos más. Es interesante, ¿no? Porque mucha gente se preguntaba, ¿puede la CDU estar en la oposición y hacerlo bien?
hace muchos años que no está. De hecho, desde el año 2005 no estaba en la oposición. Algunos dudaban con eso, algunos tenían problemas, pero parece que al menos para el enojo que hay con el gobierno logran capitalizarlo, ¿no? Efectivamente, ahí hay que ver cuánto hay de enojo con el gobierno, cuánto hay de que la CDU lo está haciendo bien en la oposición, pero al menos no está siendo penalizada por no gobernar. Hay que decir también que lo vemos también lo hemos visto mucho en Latinoamérica, ¿no? Lo hacemos cuando hacemos el podcast de Bajo la Lupa, vemos cómo hay una ola de que los oficialismos pierden las elecciones, ¿no? Porque hay un descontento con cómo van las cosas y quién lo pagan, los gobiernos, que tienen muchas dificultades para hacer políticas públicas en un contexto como actual, ¿no? Y es lo que le pasa al gobierno, pero obviamente tiene que haber una oposición que lo aproveche y la CDU lo está aprovechando. El SPD, como decíamos, está en el 20,2%, menos 5,5, ahí podríamos decir que casi no es lo que sube la CDU, eso, pero en realidad no es así, porque vamos a ver que el gran perdedor, que pierde la mitad casi de su porcentaje, es el FDP, que estaría en el 6,4, menos 5,1. Los verdes, aunque están por debajo de lo que han llegado a estar, siguen estando por encima del resultado de las últimas elecciones, 16,9. Y tenemos a AfD en el 15%. En el 15%. 5 puntos más de lo que lograron en 2021, lo cual es preocupante, ¿no? Especialmente por lo que siempre decimos, es un partido que no está fuerte internamente en su discurso. Y aún así recibe ese voto antigobierno, ese voto antisistema, ese voto de enojo, de enfado, ¿no? Que tiene la población. Te quería decir algo con respecto a lo de los verdes. Están ahora en promedio casi 17%. Su elección la otra vez fue 2 puntos abajo de eso, 14, algo, casi 15. Antes de eso era el 8%, ¿te acuerdas? Sí. Y siempre, al contrario de lo que dicen los datos, que es lo que vos decís, que van subiendo escalones. Parece que bajan. Parece que no están bien. Sí. Es como que las expectativas que hay sobre ese partido, que debería tener para algunas personas, no, el 39% porque el clima y demás, ponen, le obligan, digamos, a los verdes a justificar que no son tan buenos, ¿no? Pareciera. O sea, para mí el objetivo de los verdes tendría que estar, desde las últimas elecciones, estar siempre por encima del 20%, porque ocupan, digamos, dos espacios, que es el espacio del centro izquierda ecologista, obviamente, pero también el espacio de personas que pueden pensar de manera conservadora, pero quieren proteger el clima o quieren que sus hijos tengan un futuro, ¿no? Y ahí roban, digamos, toman votos de un lado y de otro. Pero sí me parece claro que hay un cambio, ¿no? de dinámica en el sentido del eje izquierda-derecha. En las últimas elecciones hubo un pequeño giro hacia la izquierda, digamos que los partidos progresistas de centro-izquierda, SPD y los verdes ampliaron su base electoral y descendieron los partidos conservadores y ahora mismo hay, a pesar de que el FDP esté bajando tanto, pues la subida de la CDU lo compensa, ¿no? Y ahí es donde tiene el problema el FDP, ¿no? Que está en un gobierno, digamos, mayoritariamente de centro-izquierda y es un partido de centro-derecha y los electores no acaban de ver esa figura que ellos querían jugar, que era de freno a los delirios izquierdistas de sus socios de gobierno, ¿no? Sí que ha hecho de freno, porque lo sigue haciendo, ¿no? Se felicitaba estos últimos días porque la Unión Europea no había aprobado la prohibición de hacer vehículos. Ahora vamos a hablar de eso, sí. Entonces sí que sigue haciendo de freno. Lo que pasa no es que... ¿cómo se llama esto? El tempo limit, ¿no? Sigue sin haber. Pero la pregunta tal vez es, ¿alcanza con ser freno de algo para crecer? No, porque son, como diría Irrejón, pasiones tristes, ¿no? El ser un freno es ser una pasión triste y nadie se ilusiona con una pasión triste, ¿no? Hay que ilusionarse con una pasión alegre, ¿no? No, y también iba a decir ganz ehrlich, ¿no? Sí, en alemán. sí, hablando completamente en serio. Sí, to be honest. El FDP, el Partido Liberal, en la campaña habló de digitalización, habló de mejorar la educación, habló de un montón de cosas. Cero. No, es que claro, y no logró nada. Cero, sí, nada, totalmente. como es un podcast, no se ve, tengo el símbolo del cero con mis manos, ¿no? Claro. Pero es que, Franco, ha habido una invasión de Ucrania, ¿sabes? Por parte de Rusia. Se lo llevó todo por delante, la inflación, etcétera. El otro día me decía una persona en Barcelona que Europa es el lugar donde pasan todos los males, ¿no? Guerra, inflación e inmigración descontrolada.
Me lo dijo un migrante. Fíjate cómo estamos. Entonces, en Europa... En el resto del mundo no hay guerra. No hay nada. No, pero me hizo gracia, ¿no? Que esa es la idea que tiene alguna gente, ¿no? De lo que pasa en Europa. Es verdad que ese gobierno, sus objetivos eran terminar con la pandemia, digitalizar Alemania y proteger socialmente a la gente, que esos eran los objetivos principales, y el Klimaschutz, ¿no? Sí. Llega la invasión de Ucrania y todo eso se cae, ¿no? Se cae una nueva agenda. Y tenemos que recordar que Alemania, digamos, los skills de los alemanes no son precisamente adaptarse a un cambio brusco, ¿no? Suelen ser más planificadores a largo plazo. Entonces a este gobierno le está costando cambiar el paso, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Pero te puedo decir algo, vos me decías no, porque la pandemia y después, bueno, ahora que empezó este gobierno, la guerra de Ucrania, estábamos pensando en otra cosa. Y si le preguntamos a Frau Merkel, que apenas agarró, tenía la crisis del euro, la crisis humanitaria por la llegada de refugiados. Claro. O sea, siempre hay crisis. Vives en un mundo en crisis y gobernar es gestionar crisis, ¿no? Básicamente, y gestionar enfados, ¿no? Enfados colectivos, individuales. Pero claro, si vemos cuánto pierde la coalición, pierde menos 8,5 puntos, ¿no? Claro. Entre los tres partidos. Porque la subida de los verdes, que es pequeña, 2,1, se ve descompensada en este caso por eso, ¿no? Pero bueno, tenemos un montón de elecciones este año, ¿no? Hay elecciones en Hessen el 8 de octubre, que ahí tenemos a la ministra de Interior, que va de candidata. Y tenemos en Bremen ahora, en mayo, en mayo, ¿no? Sí. Bremen, que es un feudo del SPD, pero que puede ser que lo deje de ser. Puede ser que lo deje de ser, es posible que lo deje de ser. La CDU va creciendo ahí. Hay una novedad en ese sentido, y es que AfD no va a poder participar de la elección porque, bueno, por una decisión judicial y tienen un problema ahí, así que veremos hacia dónde va. Pero fue como cuando los verdes no pudieron ¿en dónde era? En Saarland, que tenían un problema ahí de presentación de listas y demás. Sí, tuvieron un problema similar y ahí van a tener que, revisar, ¿no? Cómo funciona la organización del partido. Va a estar bueno ver dónde van esos votos, si es que van a algún lado o se van a la abstención, ¿no? Tampoco eran tantos, ¿eh? Tenían 6%. Bueno, 6%. Yo me 6% imagino. decide una mayoría, ¿eh? Sí, puede ser, es verdad eso. Pero me imagino un partido, un votante que prefiere quedarse en casa y se acabó, ¿no? Sí, además, me imagino que el frame de AfD es que la democracia, que no les deja el sistema, no les deja participar. Posiblemente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso lleva a la desafección, obviamente, en fin. Bueno, y tenemos en Hessen, que, bueno, como saben, es el estado que la capital es Frankfurt, la sede del... Wiesbaden. Adiós. La capital de Hessen es Wiesbaden. La capital oficial de Hessen es Wiesbaden, pero la capital de verdad es Frankfurt, sede del Banco Central Europeo y de las grandes empresas, las torres de, ¿no? la City de Frankfurt, ¿no? Bien, esto lo había repasado yo con Nicoleta y se me había olvidado. En fin, y ahí va la ministra de la Nancy Faeser de Interior con el SPD y está en el 20%, que es lo que el SPD le espera en los próximos años, ¿no? Parece. Sí. Ahí teníamos un tema que creo que la última vez no lo hablamos, y es que ella dejó de... O sea, en caso de que ganase y demás, como que se abandona ese puesto con el que la honró Olaf Scholz, ¿no? Ministra del Interior, con todo el plan que tenía para luchar contra el extremismo y demás cuestiones. Más importante parece ministra presidentil. Yo siempre soy muy escéptico en España es muy habitual, en Argentina no sé si también, de pillar a los ministros o personas así para mandarlos a alcaldes, alcaldesas. No suele funcionar porque en general cuanto más cercanas a la elección, más necesidad de cercanía piden los electores, ¿no? Si tú llevas 12 años haciendo carrera de ministro en Madrid, en este caso en Berlín, y te presentas por Wiesbaden, por ejemplo, para ser alcalde, es que ni has paseado por Wiesbaden, ni te han visto tomar un café latte en la plaza de Wiesbaden, ¿no? Y de verdad que a veces nos pierde en la política la notoriedad, el conocimiento, cuando en realidad las elecciones locales se ganan en la calle. Se ganan hablando con los vecinos, ¿no? Y Hessen... Sí, para que en evidencia que no estás diciendo pavadas, justamente las encuestas encuestas indican eso. El Partido Socialdemócrata, si uno mira el promedio de la intención de voto que tenía en Hessen
durante todo el 22 está 4 puntos abajo, llega al 20%, pese a esta candidata tan conocida que era ministra, ¿no? Sí. Igual, y la CDU sube 7 puntos. Igual te digo, el Ministerio de Interior es un ministerio de pasiones tristes también. ¿No? ¿En serio? ¿Qué temas son? Sí. Seguridad, terrorismo... sí. La policía, todo. El orden... Pasiones tristes. Si dijeras que es la ministra de Educación o la ministra de Investigación o la ministra de Medio Ambiente, no sé. Yo no sé qué afán hay con a impulsar a los ministros de Interior. A mí me caen regular casi todos. Pero bueno. Y una cosa que me llamó la atención también es lo de los verdes, claro, porque se hablaba mucho de que en Hessen estaban haciendo un trabajo no tan bien valorado por la sociedad y demás, especialmente por sus votantes. Había muchas críticas porque ellos cogobiernan con la CDU en Hessen, ¿no? Entonces, como que habían dado muchas concesiones, típica cuestión cuando se da este tipo de coalición. Claro, cuando gobernar es conceder. Claro, y aún así sacan 20%, que sería el mismo resultado que hace 5 años. Bueno, ¿no? ahí hay que ver si quedan segundos, ¿no? Por delante del SPD, porque está claro que la victoria es de la CDU. Esa es una gran... Sí. Eso podría ser lo que el titular de la elección, quien queda segundo. Sí. Bueno, va a continuar el Schwarz-Grün, ¿no? Sin problemas. Es muy probable, muy probable, sí. Igual, al no presentarse a AfD, van a crecer todos, digamos. No, pero eso es Hessen. Ahí sí. Perdón. El otro era Bremen. Madre mía, quiero que no se... Estoy cancelando a la AfD en todo el... Perdón. Y en Baviera hay novedades. Sigue todo igual. Vale. El 50%, ¿no? Para Marcus. No, 42, tampoco exageremos. Tal, 10 puntos para Frey Vela, igual que el SPD, también 10 puntos, y los verdes están 18. ¿Tú te acuerdas de aquel candidato? Vamos a hacer un poco de memoria, porque como llevamos tantos años hablando 10 años ya más, son 11 años hablando de política alemana. Udo... ¿Cuál? Que fue alcalde de München, del SPD. Udo Edpas. Ude. Christian Cristian Ure. Algo así. Era el candidato que mantiene su palabra. Sí, y tenía la palabra. Tenía una palabra que la mantenía entre sus brazos, la palabra Bord. Sí. Y era el candidato que mantenía su palabra. Sí. Y yo pensaba, hombre, y esa es otra que se hace también. Pillar al candidato del ayuntamiento más grande de esa región y presentarlo tampoco funciona. No funciona. Tampoco subir funciona. Así, ¿no? No, tampoco funciona. Yo lo probé también en España. No funciona. Bueno, pero tenemos de encuestas, hemos hablado bastante, un montón, Franco. Sí. Como siempre nos encanta. Pero tenemos una encuesta concreta, unos datos concretos que nos pueden hacer hablar del FDP, de la Unión Europea, pero también de Baviera en su conjunto, porque la CSU es Baviera, es la asimilación, ¿no? Es partido único. Es casi. Tremendo, sí. Y entonces es una encuesta de ARD. Cuéntalo, Franco. Sí, una encuesta pedida por ARD de Infratestimap y que publican siempre en ese Morgen Magazine, ¿no? Y la pregunta era si usted está de acuerdo o no está de acuerdo con esta prohibición de producir... Posible prohibición de producir motores de combustión a partir de 2035 en la Unión Europea. 2035, ¿no? Recordemos, quedan 12 años. 12 años, 12 años. Esto se lleva hablando ya bastante tiempo. La industria va dando pasos, ¿no? En el coche eléctrico, híbrido, etcétera. Quedan todavía 12 años para que la industria se siga adaptando. Esto no significa que van a eliminar los motores de combustión, sino que no se van a producir nuevos a partir de ese momento. 2035, eso es. Quiere decir, si tú te las compras en 2034, puedes seguir conduciendo. Sí. No pasa nada. Ahí hay una discusión muy grande por razones obvias, especialmente en Alemania, donde la industria alemana en gran proporción tiene que ver con la producción de automóviles. Y no sería, al menos por lo que estuve leyendo, informándome sobre el tema, el gran problema no sería lo que suponemos lógico, que serían las 4 o 5 Porsche, grandes. Mercedes. De hecho, todas están en proceso de que en 12 años o menos hagan el cambio, en primer lugar a híbrido y después completamente eléctrico. Incluso algunos hablan de hidrógeno. Hay un montón de cuestiones. El tema es la infraestructura que se cree para mantener eso, no solo los coches, sino toda la infraestructura. Pero el problema actual, en lugar de Audi o de BMW o quien sea, no los nombro más porque no nos pasan la pauta. Bueno. No, el problema son todos los intermedios, los procesos intermedios. Los diferentes. Exacto. ¿No? Industria auxiliar se llama. Eso en español, por lo menos en mi español. Bueno, esa industria auxiliar alemana, que es muy importante, ¿no? Es realmente un peso pesado. Talleres Pepe. Claro.
O incluso intermedio, ¿no? Con una cantidad también de los que hacen piezas o que hacen... Sí, y facturan un montón y mueven un montón en ese sentido. Y tienen muchos puestos de trabajo. Esa gente no puede cambiar, como podría hacerlo Audi, a otro tipo de producción de auto, ¿no? Ese es uno de los problemas de la innovación. La innovación la puede desarrollar mejor. Una empresa grande puede destinar recursos a investigar a I+D durante mucho tiempo porque su plan de amortización, una empresa pequeña de 20 trabajadores no puede destinar el 20% de su presupuesto a I+D. Claro. Entonces ahí tiene que aparecer el Estado. Porque es el Estado el que no tiene... El Estado no tiene que ayudar a Audi y a Opel y a Mercedes, sino a estas pequeñas empresas que son la industria auxiliar, adaptarse a las necesidades, establecidas por el marco regulatorio y también por Audi y Mercedes y todo. Y ahí es donde tiene que entrar el Estado. Sí. Pero no, ¿el Estado qué hace? Salvar bancos, salvar grandes empresas. No, son esas pequeñas. Sí. Las que además son, están localizadas en un territorio, es como que son el alma también de un territorio, ¿no? Entonces, en cierto sentido, sí. Y bueno, no hemos hablado de la encuesta. Claro, y la encuesta... Aquí a hablar de política económica como si supiéramos. Claro. Sí, ¿no? A la encuesta la pregunta era sencilla. ¿Está usted de acuerdo o no? ¿O considera esta decisión correcta o no? Con la prohibición, a partir del 2025, de motor de combustión. Exacto. Y el 25% de los alemanes piensa que es una decisión correcta. Richtig. Y el 67% piensa que no, que es equivocada. Que es normal. Es interesante, ¿no? Porque es 2/3 y cuando uno esta encuesta está buena porque está desagregada por diferentes factores. Amamos a Infratest DIMAP. Y desagregaron por pertenencia o afiliación, no, afinidad simpatía. Con partidos políticos, y claramente hay un partido que está del lado de que es correcta y hay 5 partidos que están del lado de que es incorrecta. ¿Qué simpatizantes de qué partido que tiene un color verde en su logo estaría a favor de prohibir los motores de combustión a partir del año 2025 o incluso antes? Sí. Los verdes, con 69%, ¿no? Claro. Pero hay 21% todavía de simpatizantes de los verdes que no estarían de acuerdo, ¿no? Con lo cual estarían de acuerdo, sí. Hay que decir, los verdes tienen también ahí su... Claro, no es tan claro como, por ejemplo, AfD, que está en contra, el 96% de los que votan AfD, ¿no? 96%. Para mí esto no tiene que ver con nada material, sino con todo ideológico. Porque es oponerse a todo lo que los verdes... Fijaos, ahí, ¿cuántas veces hemos hablado? En el caso de AfD, decimos. Sí, en AfD. ¿Cuántas veces hemos hablado de que no se tocan los electorados de los verdes? Y aquí es que se ve claramente, ¿no? O sea, y AfD, estoy seguro de que todos los que han preguntado, es que no es una cuestión material, no es que, no son los que trabajan en esa industria, es mentira, no son esos. No son esos, porque seguramente serán los del SPD o incluso los de la CDU, ¿no? Que tienen esas empresas. Es una cuestión ideológica, es oponerse al clima ban, de lo que hablaremos después, ¿no? Vamos a hablar ahora en un momento. Pero para cerrar esta encuesta, que me parece interesante, decía que se desagregan por diferentes factores, ¿no? Partidos en este caso, pero también se desagrega por edad, ¿no? Y esto tal vez nos da el pie para meternos al siguiente tema. Si uno mira la franja etaria de 18 a 34 años, los jóvenes, ahí tenemos que el apoyo a la medida es del 33%. Sigue siendo alto el desacuerdo, ¿no? Que es 58. Sí, 59. 59, pero el 33 a favor, ¿no? O sea, varios puntos por encima del esto, total. Es de todos los partidos, ¿eh? Claro, esto es toda, la sociedad alemana. Frauen también, o sea, claramente jóvenes, mujeres y Hochbildung, o sea, académicos, gente con Abschluss, están a favor de esta medida, que es el votante de los verdes, ¿no? Tampoco hay que hacer muchas vueltas. Sí, como que todas las piezas encajan y tenemos rompecabezas armados. Es que los datos son así. Pero, ¿por qué decías que nos va a dar pie? Nos va a dar pie porque hoy queríamos hablar de algo que queríamos hablar de hace bastante tiempo. Nos tomamos el tiempo, valga la redundancia, de organizarlo. Porque no nos gusta decir pavadas en este podcast. Claro, y especialmente sobre lo que no sabemos, ¿no? Y sobre temas que son muy serios y que nos afectan a todos, ¿no? Decimos pavadas solamente sobre lo que sabemos. Eso es. Con Absicht, ¿no? Entonces, ibas paseando por Berlín. Sí, me vine acá, como decíamos al principio, y me encontré con un cartel que hablaba de un referéndum, ¿no? Volksentscheid, y me llamó la atención porque decía el cartel votar ahora por un Berlín clima neutral, ¿no? O sea, que no genere
emisiones. Y decía, porque 2030 ya se acerca y demás. Había una frase, viste la típica frase de en el pasado todo fue mejor, y la usaban ahí diciendo que querían hacerlo ahora para que después... Sí. Y había muchos que hablaban también de los chicos votan, los niños votan, ¿no? No dice el cartel quién lo organiza, y no tuvimos tiempo todavía de averiguarlo. Es interesante la campaña, ¿no? Hay un montón de caras de gente. Y claro, y nos hacía pensar, bueno, nos tenemos que meter a entender este problema, ¿no? Y cuando uno piensa en eso y mira los medios de comunicación, uno ve que se habla de personas que ejecutan medidas para llamar la atención sobre el tema. ¿Recuerdan las imágenes de las chicas rompiendo una obra de arte o que se pegan en el piso? Cuando se pegan, no que se golpean, sino que usan pegamento, ¿no? Sí, que se adhieren al piso. Exacto, y que se sientan en algún lugar y no lo pueden sacar y demás. Y acá en los medios de comunicación alemán tenemos desde hace varias semanas a los medios analizando las medidas esas, ¿no? Digamos, para llamar la atención. Y lo que nos preguntamos es, pero el tema de atrás, el tema por el que sucede esto, claro, ¿no? El tema del Klimawandel, ¿no? Claro. Del cambio climático, de la crisis climática. ¿Cuándo lo vamos a hablar? ¿Cuándo va a recuperar el protagonismo? Claro, los frames que estábamos escuchando es Klimakleber, ¿no? Que son por los que se adhieren. Klimawandel, ¿no? Que lo usa mucho AfD, ¿no? Locura climática, ¿no? Sí. En lugar de Klimakrise o Klimagerechtigkeit o Klimawandel o no sé, oportunidad también a través de las personas divulgadores del tema climático que mejor les va son los que lo enfocan también desde frames positivos, ¿no? Que dicen es una oportunidad para cambiar nuestra forma de vivir mejor, vivir más tiempo, cambiar nuestra forma de producir mejor, ser más productivos en el sentido de incluso ganar más dinero. Claro, porque esto es un problema que hay que afrontar entre todos. Y obviamente las grandes empresas que son las que producen la mayor parte de la contaminación, tienen que saber que produciendo de otra manera también van a seguir generando beneficios y generando empleo, ¿no? Pues si no es imposible, no se puede hacer la transformación climática contra las empresas. Se tiene que hacer de otra manera de producir, ¿no? O sea, siempre hay que hacer el reframing de todas estas cosas, pero al final no podemos dejar caer, ¿no? en los frames de clima que aquí hablan de todo esto. Y por eso nosotros hemos querido hablar con personas que por nosotros y por todos nuestros amigos y nuestras familias y nuestros hijos y nuestros nietos están trabajando para que tengamos un mundo dentro de unos años, ¿no? Así que... ¿Qué te parece si escuchamos directamente una frase que tal vez definitivamente nos pone en tema y arrancamos con eso? Venga, vamos. Also was ich noch erwähnen möchte, ist eigentlich, dass in Deutschland die Bundesverfassungsgericht hat ja sogar bestätigt, dass die Rechte der jungen Generation, dass die Regierung das nicht ordentlich macht und dass das eigentlich verteidigt gehört. Da gibt es ein Urteil dazu. Und ich bin echt fassungslos, dass die Klimaaktivisten teilweise eingesperrt werden, so Gefängnisstrafen verurteilen, wobei die Politik ihren Job nicht macht. Eigentlich können die Politiker verurteilen, weil sie ihren Job nicht machen. Das kann nicht sein. In Bayern zum Beispiel, vielleicht als Abschluss, das bleibt mir immer hängen, bueno, mehr Klimaaktivisten, ¿no? Verhaftet worden als... Clarísimo lo que dice Sabine, ahora la presentaremos. La Oficina de Defensa de la Constitución ha dicho que la política en Alemania no está garantizando los derechos de las generaciones venideras. Y eso no tiene ninguna traslación, ninguna consecuencia para quien no lo está haciendo, digamos, para los políticos que no lo hacen. Pero, sin embargo, un activista por el clima, pues no sé, hace un acto de protesta y es detenido, ¿no? Entonces, dice que no tiene sentido, no puede ser, ¿no? Porque estamos poniendo el foco en lo pequeño. Eso es como, ¿no? Cuando señalas a la luna y los idiotas miran el dedo, ¿no? Sí. Pues esto es igual. Ellos están usando todos los métodos que tienen a su alcance, razonables, creo, para llamar la atención sobre un hecho que nos afecta a todos. No es que les afecte a ellos solo, les afecta a ellos especialmente, porque tienen más tiempo de vida, ¿no?
Ojalá yo tuviera todavía 60 años en este mundo, espero tener algunos, pero no tantos. Y están llamando la atención de un problema que nos afecta a todos, ¿no? Entonces... ella, perdón que te interrumpo un segundo, ella es Sabine Lutz. Ella es una mujer que está involucrada en algo que es de lo que vamos a hablar ahora, que todo el mundo conoce, que se llama Fridays for Future, Viernes por el Futuro, traducido así a lo bruto. Y es un movimiento, ¿no? Que involucra a mucha gente, de muchos, digamos, de muchos sectores, de muchos, ya lo vamos a escuchar lo que nos van a contar. Y Sabine, al igual que Robin Dietz, que vamos a escuchar ahora a continuación, son dos personas que hablaron con nosotros y nos contaron su parecer, no solo respecto del movimiento, sino de lo que está pasando, de lo que comentaba Raúl, y de esta situación sobre la crisis climática. Al menos lo que intentan hacer desde aquí en Alemania. Y además son dos generaciones, ¿no? Robin tiene 23 años y sí. Sabine tendrá, no Sabine sé, tiene más de 50. Más de 50. Ahora bueno. no me acuerdo de bueno, cuánto. Son dos generaciones. Sabine está en Parents for Future y Robin ahora está en Students for Future, pero está en Fridays for Future. Mira, y le preguntamos a Robin cuál fue el desencadenante, ¿no? De este movimiento de claro, y ella nos Future. explicaba un poco, así que la escuchamos un momento. Also ich denke, der Auslöser war schon Greta Thunberg, die ja sehr, sehr bekannt ist, die ja eben angefangen hat, selbst die Schule zu streiken und sich vor das schwedische, also sie kommt aus Schweden, vor das Parlament zu setzen und zu sagen... Bueno, ella es, como decíamos antes, Robin Dietz. Ella estaba en el grupo de Fridays for Future. Dejó de estarlo porque dejó de ser básicamente estudiante, ¿no? Claro. O sea, en la escuela sí. secundaria, cuando se fue a estudiar a Freiburg, y ahí pasó a formar parte de Students for Future. Ahora que sabes mucho inglés vos, lo Sí. puedes traducir. Estudiantes por Muy el bien, futuro. Raúl. Y entonces... Me gustó lo que dijo Robin, que no lo vamos a escuchar, pero que te dijo en la charla, Sí. que Freiburg es una ciudad muy politizada y muy, bueno, el gobierno de los verdes desde hace mucho y muy preocupada por el clima y tal. Y es una ciudad que me encanta. Yo, si no viviese en Berlín y tuviese que elegir una ciudad de Alemania para vivir, elegiría Freiburg. Es interesante porque cuando me mudé acá y conocí Freiburg, no había ido todavía, pero la gente hablaba de eso, decían que tiene el mejor clima de Alemania, que es el clima más templado, por una cuestión ahí que estás al lado de las montañas, no sé, se genera algún efecto. Y claro, qué mejor lugar para pensar, che, si este paraíso se derrumba por la crisis climática y somos culpables, nos vamos a lamentar. No cabemos ahí todos. Bueno, y eso habla de que eso fue un movimiento que nació en la escuela y de ahí se ha ido extendiendo especialmente entre las capas más jóvenes de la sociedad y a través de manifestaciones y protestas pues quieren apelar a los políticos a que respeten el Acuerdo de París y como sabemos pues nació en agosto de 2018 cuando Greta Thunberg, de 15 años entonces, en lugar de ir a clase, se sentaba a protestar frente al Parlamento sueco portando un cartel que decía huelga escolar por el clima, ¿no? En Alemania su cara visible y muy mediática, porque está también mucho en los talk shows, en los medios, y bueno, es Luisa Neubauer. Sí, y ¿sabes qué? Le hicimos, bueno, cuando las entrevistamos, hicimos varias preguntas, y una de las preguntas que no sé, a mí me hacía pensar cuando me involucraba con el tema, y que tal vez es la imagen más clara, es que como hay tanta gente joven involucrada en estas marchas y demás, pareciera como que es una cuestión de una lucha generacional, ¿no? Es decir, los viejos, en general digo, ¿no? La gente más adulta que dice, bueno, yo pronto abandonaré este mundo, prefiero vivirlo así como está y no cambiar nada, y no hacer este esfuerzo y no pagar lo que hay que pagar para que se dé, digamos, las medidas que se tienen que dar. Y los otros que dicen, no, a mí me estás dejando este mundo y yo voy a tener que vivir en este mundo con 2, 3, 4 grados más de lo que es y con todas las catástrofes que eso va a caer. Y entonces le preguntamos por esa... Sí, nos dijeron generación. que ambas nos dijeron lo mismo, ¿no? Que no es una lucha de jóvenes contra adultos, que hay muchos adultos que comparten y apoyan sus posiciones y Robin decía con tristeza, también hay muchos jóvenes que no les importan. Claro, claro, y ahí es donde... Eso es lo que pasa con cualquier marcha, ¿no? Aunque sean 100.000 personas, aunque sean mucho, igual son una porción muy pequeña, ¿no? De una sociedad. Igual te digo, para mí hay una parte de definición de lo que es una lucha generacional, porque ellas también entendieron la pregunta como lucha entre generaciones, ¿no? Una contra otra.
Pero sí es una lucha generacional porque está liderada por una generación, ¿no? Para mí está liderada, igual que es generacional el uso de las redes sociales, ¿no? TikTok es generacional, o sea, los jóvenes de menos 20, ¿no? No es que TikTok se use para enfrentarse a los abuelos, no, es que los abuelos no lo usan. Y en este caso sí que ellos son los líderes de esa lucha, ¿no? Igual que... Eso es cierto. Y para mí, no reconocer que es una lucha generacional les quita valor un poco a los jóvenes. Creo que es un tema también de definición. Obviamente no es una lucha de jóvenes contra adultos, y sí que hay adultos implicados en esa lucha. Bueno, está Parents for Future y también... Pero... y también hay una parte de que si miramos todas las encuestas, ya habéis visto esta del motor, ¿no? De combustión, los jóvenes están más preocupados por el clima, obviamente, ¿no? Porque ¿qué mundo les vamos a dejar? Y también los jóvenes son el principal electorado, ¿no? de los verdes, ¿no? También cuanto menos joven sos, menos conservador sos, en el sentido de estar dispuesto a cambiar la vida, ¿no? Si llevas 50 años viviendo así, cuesta más reverlo. Claro. Pero bueno, también hablamos de un tema que para mí es clave, ¿no? Para nosotros lo hemos hablado bastantes veces también, el tema de la Klimagerechtigkeit, ¿no? Sí, escuchemos un segundo a Robin, que es interesante lo que nos cuenta. Ahora lo traducimos. Klimagerechtigkeit steht sogar so ein bisschen im Kern unserer Forderungen, weil ich finde es ganz wichtig zu verstehen, die Klimakrise wird nicht alle Menschen oder betrifft nicht alle Menschen gleichermaßen, und da spielen sehr viele Faktoren mit rein, wie zum Beispiel also die finanziellen Mittel oder der gesellschaftliche Stand der Menschen, und es ist ja auch jetzt schon so, dass der globale Süden stärker betroffen ist. Lo que nos está contando Robin, que es muy interesante, es esta visión de entender que los efectos de la crisis actual no son los mismos para todos, ¿no? A todos no nos afecta de la igual manera. No, y luego empieza diciendo, este tema de la justicia climática forma parte de nuestro corazón, de nuestras demandas. O sea, no solo queremos parar el cambio climático, reducirlo, sino que queremos hacerlo en la dirección de que no perjudique todo lo que está pasando lo menos posible a los que menos tienen, ¿no? Que son los que más lo sufren. Ella habla del sur global, ¿no? Sí, sur global. Claro, el sur global lo va a sufrir más, ¿no? Y bueno, al final es lo de siempre, ¿no? El norte provoca el cambio climático y el sur lo paga, ¿no? El sur está pagando la cuenta del banquete del norte, una vez más, ¿no? Como ha sido toda la historia. Claro, cuando uno lo mira así en un plazo más largo, que tal vez exceda nuestras vidas, ¿no? Mirando desde la revolución industrial de hace 150 años o 200, hasta ahora, bueno, sí, algunos países se desarrollaron a partir de ahí, se generó mucho bienestar, ¿no? Mucho volumen económico y demás, creció y demás, los países generaron una calidad de vida mejor a costa de tal vez lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Para mí, además, la idea de justicia climática también tiene el objetivo, o debería tener el objetivo, de incorporar a la lucha contra el cambio climático a las clases más populares que quizá por medios o por recursos o por tiempo no se pueden incorporar, en el sentido de decirles, mirad, todo este movimiento que estamos haciendo es para que tú no pagues no tengas que pagar extra los efectos del cambio climático. Entonces me parece que amplía, digamos, el foco, ¿no? Pero, Franco, también le preguntaste, muy interesante tu charla, a Robin, si entra en sus planes fundar un partido, ¿no? Ya que siempre apelan a la política, que es quien puede tomar las decisiones, y bueno, ¿qué te dijo? Claro, ella me habló de que, bueno, lógicamente podría ser interesante porque uno lleva adelante sus demandas, ¿no? Y las defiende y las trabaja en ese contexto, en este caso un país democrático con reglas y demás, pero también dice hay que ver la realidad, hay que ser pragmático. Las medidas que hay que tomar, ya las sabemos, ¿no? O sea, no es que hay que investigarlas o hay que discutirlas. Son una serie de... El Acuerdo de París. Por ejemplo, ¿no? Pero además hay que tomarlas ahora. Sí. O sea, otra de las máximas de Fridays for Future, cuando dicen Klimagerechtigkeit, ¿no? Climate Justice, ¿sí? Así dicen en inglés, ¿no? Justicia climática, dicen now después, ahora. Sí. ¿no? Pero no porque no en 20 years. Claro, y no porque son impacientes, porque son jóvenes que no entienden los procesos, es porque en el 2030 vamos a subir 1,5 grados con todas las consecuencias, con suerte, ¿no? Que es 2030, faltan 7 nomás, menos de 7. Y eso de decir lo queremos ahora, también ella entiende, y a mí me parece bastante inteligente de parte de ellos,
que no dan los tiempos para formar un partido, para adaptarse a eso, para introducirse en el sistema, para generar el consenso y luego los votos que después te lleven a un gobierno para poder implementar las medidas. Y es curioso, ¿no te llama la atención que ella no nombrase diciendo, bueno, ya tenemos un partido que más o menos, ¿no? No dice eso en ningún momento. Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Que también es esta cierta decepción o desencantamiento con tener un partido verde en el gobierno y que tal vez no se puedan implementar las medidas rápidamente como ellos. Bueno, y venimos de Lutzerat, ¿no? Que es lo que pasó ahí, ¿no? Que ahí estaba en juego todo eso, ¿no? Claro. Toda esa, digamos, desafección, ¿no? O incluso conflicto casi de pareja, ¿no? De amor entre un movimiento y un partido que se produce ahí una crisis, ¿no? Pero bueno, vamos con Sabine también. La verdad es que muchísimas gracias a Robin. Seguramente publicaremos la charla completa también. Como sí, extra. eso quería decir que vamos a publicar las 2 charlas completas en alemán, así que quienes sepan el idioma, bueno, van a poder ahí practicar un poco de alemán. Vais a poder ver la unglaublich pronunciación de Franco de Ledone. Impresionante. Me da vergüenza le ha tenido que costar muchos euros esos cursos. Seguimos con Sabine. Bueno, Parents for Future son los padres de los Fridays for Future, ¿no, Franco? Claro, y mira, voy a poner algo que dura solo 10 segundos, que dijo ella y que a mí me llamó la atención. A ver. Und es sind eigentlich aus allen Gesellschaftsschichten, alle Berufe, es sind einfach Erwachsene, die das Versagen von der Politik nicht hinnehmen wollen. Empieza fuerte Sabine, ¿eh? Sabine, ustedes notarán que la frase está cortada, o sea, está empezada. Lo que yo le había preguntado es quiénes son los Parents for Future, que sería la organización en la que ella ahora está activa. Los padres para el futuro, por el futuro. Y lo que dice es, bueno, hay gente de todas las profesiones, diferentes ámbitos y demás. Y estamos acá porque no nos queremos hacer cargo. Raúl lo tradujo diferente. Raúl dijo, no queremos tragarnos el sapo, ¿no? Del fracaso de la política. Del fracaso de la política. Es fuerte, ¿no? Los adultos que no quieren tragarse el sapo del fracaso de la política. Claro, si mi hijo, cuando yo tenga 79 y él diga, mira el mundo que le dejaste a tus nietos, cuando me lo diga yo le quiero decir, bueno, pero yo lo intenté, no como los otros. Heavy, ¿eh? Heavy. Es difícil, bueno. Y Sabine lo tiene difícil, ¿no? Porque, bueno, ahora vamos a ir hablando, pero ella habla de las dificultades que tiene para sumar gente, ¿no? A eso. No sé si querés lo escuchamos ahora, damos vuelta, porque habla de justamente cuando ella intenta convocar a sus conocidos, a sus amigas y demás, ella misma lo dice, tiene esa dificultad. Escuchamos un segundo lo que nos dice. Also es ist super schwer, andere zu engagieren, gerade in meinem Freundesbekanntenkreis. Also ich habe letztes Mal versucht, da war die Idee, kam auf bei den Fridays for Future, Parents for Future, dass man ein Schild trägt, stehe für 8 Menschen hier. Ahí ella me cuenta que, por ejemplo, tuvo una idea, como cuando se dio cuenta de, no me escuchan, mis amigas, decía, bueno, lo que podemos hacer es ir a la manifestación y llevar un cartel que dice, yo estoy acá por 5 personas que no pudieron venir, porque tienen que trabajar o porque no sé, pero están de acuerdo, ¿no? Entonces, claro, intentar de alguna manera... Pero es curioso, ¿no? Lo que dice, que es difícil enrolar a más gente. Y para mí hay una cosa clave de lo que dice el tema del clima strike, que es huelga. Sí. La gente no quiere hacer huelga, ¿no? Y esto aquí venimos a mi tema preferido, que son los frames, ¿no? Sí. Entonces, me puedo imaginar un poco el entorno de las amistades de Sabine, como dice ella, gente también que simpatiza con partidos conservadores y que para ellos una huelga es algo de sindicatos, de la izquierda, etcétera. No. En general, la huelga y la calle se asocia en general a la izquierda, ¿no? Es raro que sea la derecha mayoritariamente la que tome la calle, aunque bueno, en España hemos visto también lo contrario. Aquí vemos manifestaciones pequeñas, ¿no? Pero ahí para mí es clave el cambio del frame, ¿no? Si en lugar de ella decirle a sus amigas o amigos, vamos a la Clima Strike, les dice, vamos a defender el futuro de nuestros hijos, ¿quién puede decir que no? Y ahí cambia, sí. ¿Quién le puede decir que no? Sí. ¿No? Sí. Porque claro, entonces esto me vuelve a recordar... No, y ¿sabes qué? Perdón, te interrumpo un segundo, pero está bueno porque cuando vos decís eso, la discusión pasa a ser
si está en peligro el futuro de nuestros hijos. Y si vos pudiste ya empezar a discutir eso, aunque creas que no está en peligro, ¿no? Claro, que lo creas, ya estás adentro de ese frame, ¿no? Estás adentro, claro. Y no es lo mismo de si hay que hacer huelga o no, hay que ir a trabajar discutir o no. en los frames del contrario, ¿no? En este caso. Exacto, Entonces, y esto me recuerda lo que pasa con todos los movimientos. Un movimiento, siempre hay un liderazgo, un grupo de gente que son los convencidos, los que dedican horas, los que llevan tal. Para que ese movimiento se amplíe, tiene que dejar de gustar en parte a los que lo lideran. Porque si no, no hay manera. Sí. Entonces ahí se empieza a ampliar a otros, a los que vienen un día al mes y no pasa nada, a los que mandan un email a 3 amigos, a los que un día lo retuitean en Twitter o lo ponen en Facebook, ¿no? Y esos son tan importantes o más, porque amplían la base del movimiento, que los que lo lideran, ¿no? Y ahí siempre hay una parte de reproche, ella lo dice, ¿no? Que no vienen, ¿no? Y por el reproche no se suele ampliar ningún movimiento, difícil, ¿no? sí. Y en este caso es la izquierda siempre, en general, la que hace esos reproches. No es que no te mueves por tus derechos, bueno, es que igual no puedo o no tengo tiempo o lo que sea, ¿no? Y hay que tratar de cambiar esos frames, ¿no? Pero bueno, esto Tal es cual. otro tema. Y Sabine nos hablaba de una cosa más que tiene que ver con romper cierta inercia, ¿no? O sea, nosotros vivimos como vivimos, tenemos un nivel de vida X, el que sea, tenemos ciertas costumbres, ciertas actividades que hacemos y posiblemente muchas de esas cosas son las que tienen que cambiar en nuestro día a día para que se pueda cumplir estos objetivos del Acuerdo de París. Parte de nuestro confort, pero a la vez también tenemos que... O sea, para mí el frame que puede ser interesante es: vamos a cambiar la forma de vivir para poder vivir más tiempo y mejor también. Escucharla un segundo y ahora la... Beides. Also einmal wir als Menschen, weil wir müssen uns verändern und wir leben im Zeitalter der Verdrängung noch. Beziehungsweise wir wollen es nicht wahrhaben, was passiert. Klimakrise ist ganz klar. Es gibt den Club of Rome seit 1970er Jahren, ist festgeschrieben oder ist beschrieben, was passieren wird. Bueno, y como decíamos antes, ¿no, Raúl? Sabine básicamente lo que nos cuenta es hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar, hay que abandonar el confort, de alguna manera. Es obvio, o cierto confort. Para mí, estas dos charlas son 3 mensajes claros, ¿no? Hay un montón de gente dispuesta a dedicar su tiempo y a hacer cosas por los demás para el bienestar de los demás, en este caso en este movimiento, ¿no? Por el clima. Hay de todas las edades, gente comprometida. Obviamente no está pasando nada de lo que tendría que pasar. Los gobiernos, las empresas, pues no están tomando las medidas que tendrían que tomar. Y creo que estamos todavía en la fase de concienciación de la sociedad todavía, que es la que llevará también a que los partidos que no hagan nada sean castigados electoralmente, que es cuando ahí los partidos empiezan a hacer cosas. Claro. Así funciona el ciclo. Así funciona. Lamentablemente, como nos decía Robin, tiene que ir más rápido. Claro. Y Robin tiene, volvemos a ella, un mensaje para nuestra audiencia, ¿no, Franco? Lo escuchamos. Aber ich glaube, ich würde gerne an die Hörerinnen und Hörer des Podcasts appellieren und sie ansprechen, sich zu informieren oder sich Bewegungen anzuschließen, wo auch immer sie sind. Es gibt auf jeden Fall Gruppierungen oder Institutionen, die sich für Klimaschutz einsetzen. Und wenn es keine gibt, dann kann man solche gründen. Und ich glaube, dass wir als Gemeinschaft in der Weltbevölkerung noch vieles erreichen können und noch vieles verhindern können. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass die Menschen aufwachen. Pues la verdad es que muy agradecidos por ese mensaje, también porque hayan tenido la amabilidad de atenderte, ¿no? Robin Dietz y Sabine Lutz. Sí, solamente para si alguien no sabe alemán para nada, el núcleo del mensaje es gente, involúcrense en sus países, en sus regiones, en donde sea. Hay siempre movimientos o personas que intentan hacer cosas para avanzar, ¿no? Con esta causa, y un poco lo que intenta es motivarnos a todos, ¿no? A pensarlo, ¿no? Como ellos en ese sentido, en lograr la justicia climática y en lograr que la crisis climática no nos afecte más de lo que ya nos va a afectar, porque claro, eso es lamentablemente. Bueno, pues queríamos acercarnos a este movimiento y creo que lo hemos hecho de la mejor manera, que es preguntándoles directamente, no leyendo ni escuchando por terceros, ¿no? Sino directamente a las fuentes. Y agradecemos a los asistentes de Andenburg. No recuerdo ahora el nombre, sí, que nos de pidieron, quien nos dijo, ¿por qué no hacen un episodio sobre esto? ¿No? Bueno, pues aquí está.
Pero tenemos que seguir porque tenemos las secciones clásicas del tercer voto. Y bueno, lo que nos dio vergüenza este mes, Franco, esto es un salto grande desde Fridays for Future a esto. Sí. Voy a poner un separador. Pues esto es un tweet que además lo pusiste tú en Discord, creo, y me vino genial porque lo pusiste yo el miércoles pasado, no, el jueves pasado, tenía un taller con la red sobre se llamaba La amenaza a la ultraderecha para los trabajadores y trabajadoras migrantes en Alemania, ¿no? Y empecé el taller con este tweet. No lo empecé con este tweet, empecé con otra cosa, pero puse este tweet en la parte en la que hablábamos de queríamos identificar ideas, gestos de ultraderecha en el entorno laboral de los participantes, ¿no? Sí. Y el tweet es de un diputado de AfD que dice bueno, está en contra de una petición de que se ayude a refugiados, etcétera. Y dice, la alternativa für Deutschland dice claramente, no tenemos más plazas, no tenemos más dinero, no tenemos más profesores, no tenemos más médicos, no queremos más gente. Entonces era como... No se entiende muy bien. No se entiende muy bien. O sea, si Alemania necesita más profesores y más médicos y más dinero, es decir, más impuestos, más gente que pague impuestos, ¿cómo lo van a hacer entonces? Van a llegar de ovnis. Es el plan. Yo creo que nos da vergüenza ajena, porque en el sentido de no se da cuenta, Dennis Holloch, no es Hochloch, que sería raro. Holloch, ¿no te das cuenta, colega, que estás diciendo eso y estás dando pena? Claro. No, sí. Pronto va a salir un tuit de AfD diciendo queremos el helado caliente, ¿no? Es alucinante. Bueno, en fin, Franco. Y es que todo tiene que ver, porque todo está aquí en la narrativa. Todo funciona. coordinado. La narrativa funciona. ¿Qué nos dio esperanza este mes? Pues a mí me dio mucha esperanza una cosa, que no lo puede decir Franco porque él es el mayor implicado en eso, que es que ha salido a la luz, se ha publicado el primer episodio de la segunda temporada de Epidemia Ultra, segunda temporada que cuenta con 15 episodios y un bonus track, o sea, 16 episodios, nada más y nada menos. La primera tenía 12. 11 episodios. Y ha salido ya el martes 21, esta semana, con un episodio sobre el nacionalismo blanco que quiere la alt-right, que no sé si lo pronuncio bien. Muy bien. Y es una temporada que lo vas a contar tú porque has trabajado muchísimo en ella, pero que yo quería decir, ha salido ese episodio, había ganas de escuchar la segunda temporada porque lo hemos visto en las redes, pero se ha puesto directamente en el tercer episodio más escuchado de todo Epidemia Ultra en los primeros 7 días, ¿no? Sí. Por detrás solo de Chile, que José Antonio Cas nos retuiteó, y de Costa Rica, que estaba muy arriba, ¿no? El tema. Sí. Y, a ver, 20 meses tardamos en armarlo. Bueno, es que has trabajado mucho. Y es una temporada un poco diferente, eso me lo han comentado algunos que ya escucharon el primer episodio, un poco diferente a la primera temporada porque lo que hacemos es hacer un viaje por el mundo de las ideas y no por la historia de partidos políticos relativos a la derecha radical o a la extrema derecha. Sí, no por los países, ¿no? Claro. Entonces, si bien sí hay algunos episodios que se trata de países o de fenómenos que sucedieron en algún lugar determinado, la idea es entender las ideas y los conceptos que están atrás de eso. ¿Por qué? Y esa es la base, o mejor dicho, la premisa de la temporada. Lo que hacemos es intentar entender las ideas que sostienen las narrativas de los partidos que investigamos en la primera temporada, ¿no? Es decir, ¿de dónde viene que Donald Trump habla como habla? ¿De dónde viene que Santiago Abascal habla como habla? ¿De dónde vienen los frames que usan, las historias, las teorías conspirativas que se van reproduciendo y adaptando al contexto particular, pero que tienen 4 o 5 elementos que son básicos, ¿no? Que seguramente entendiendo a partir de ahí podemos entender después cómo funciona cada uno de esos partidos. De eso se trata esta segunda temporada. No, es claramente complementaria de la primera y yo diría que fundacional en realidad, ¿no? Porque es las ideas, ¿no? Sí. Entonces, sí, en ese sentido sí. Y lo que cambia también un poco es un poco el estilo. Es más investigativo, ¿se dice? Por eso se dice en alemán, de investigación. Sí. Más, digamos, como un reportaje, ¿no? Y no tiene tanto de historia, ¿no? De los partidos. Bueno, para mí hay un papel más preeminente de los expertos y expertas. Sí.
que también está muy bien y lo que hace para mí es la historia de tú investigando eso con ayuda de los expertos y expertas. Sí, Cómo tú también te afectas a esas investigaciones. O sea, tú has estado leyendo. O sea, ¿cuántos libros te has leído sobre el tema? Unos cuantos. No sé. Hay el video el reel que sacamos, sale la pila de libros. Sí, pues eso. Que son algunos. Entonces, dando ese protagonismo a los expertos, pues por ejemplo, Jaime Caro, que es el que aparece en el primer episodio, dice cosas como: el nacionalismo blanco es la deconstrucción que hace la nueva blanquitud de la blanquitud de los años 70 gracias a la teoría crítica racial. Y bueno, esto es algo que lo tienes que leer 5 veces, pero que si escuchas el episodio lo vas a entender. Y yo, a mí me gusta quedarme, siempre digo que si no me quedo con una o dos cosas, no ha funcionado la comunicación, ¿no? Es, por ejemplo, cuando veo ahora que candidatos que conozco de España se presentan a las elecciones y no soy capaz de recordar ni 2 mensajes en 4 años, ¿no? Wow. Que han dicho. Pero de la primera temporada me quedaba con las historias, con algún dato, ¿no? Por ejemplo, hay 2 países de derecha radical en Bélgica. 2 partidos. 2 partidos, perdón. 2 partidos de derecha radical en Bélgica. También hay 2 países. El tema de los 1,5 millones musulmanes en India, que es una minoría atacada por Modi. Obviamente nos quedamos con lo de Cast en Chile, ¿no? Que nos sacó el retweet, o lo de los evangélicos en Costa Rica, ¿no? Cosas así. Sí. Me quedo con 2 o 3 cosas de cada episodio. Eso quiere decir que ha funcionado, porque tú no te puedes quedar con los 40 minutos del episodio. Es imposible, ¿no? Sí. Es como cuando cuentas a alguien la película que has visto, que te ha gustado, y le dices 3 datos. Y aquí con Jaime Caro me quedé con cómo la alt-right norteamericana pilla el concepto de supremacía y lo convierte en nacionalismo, y de ahí pasa de que hay una raza mejor que a otra a otro concepto que es: las 2 razas no se entienden, no funcionan juntas porque culturalmente tienen diferentes desarrollos, y entonces no está bien que se mezclen, y de ahí viene la propuesta de crear un Estado blanco, ¿no? Un etnoestado blanco, ¿no? Es muy fuerte. De hecho, el otro día hablando con Jaime Caro me contaba, hay propuestas concretas. No es que vamos a hacer un país, ¿no? Inventar una bandera, pero todo queda en abstracto. Ellos dicen, en esta región, en este lugar, en Cascadia, ¿no? Que hay una determinada geografía y que tiene que ver con la identidad americana. Ese lugar con renos, con montañas. A mí me parece que me da mucho más miedo esa embiclum, ese desarrollo de la idea, que la idea tradicional que no se sostiene, que es la del supremacismo de una raza sobre otra, ¿no? Me da mucho más miedo la de... porque puede funcionar. Puede funcionar con muchas comunidades, ¿no? De hecho, funciona. ¿Por qué? Porque activa un frame que es el de la identidad, el de la pertenencia. El de la pertenencia. El de sentirse parte de algo, ¿no? Tal y cual. ese frame es de los más potentes que existen. Sí, ¿no? sí. Y ahí una cosa más sobre esto del supremacismo y el nacionalismo. Cuando al final no lo puse así en el episodio, pensé que iba a funcionar, pero no me funcionó porque la formulé mal. Pero cuando hice la entrevista larga a Jaime... para que sepan, cada uno de los episodios dura menos que los anteriores, unos 20 a 25 minutos, pero las entrevistas eran de 1 hora, algunos 1 hora y media estuve hablando, ¿no? El amigo Daniel Rueda me manda saludos cuando se acuerda de la entrevista. Y con Jaime en toda esa hora, una de las preguntas que yo había formulado era, para entenderlo con una metáfora, ¿no? Esto que vos explicabas. El supremacismo blanco, si fuese una casa, ¿no? Se vería ahí de color marrón, media rota, recibe muchos golpes porque ya no funciona ese discurso. En Estados Unidos ciertas cosas cambiaron, no todo, pero ciertas cosas. Entonces lo que hicieron fue pintarla y llamarla nacionalismo blanco, pero la casa sigue siendo la misma. Y él me dice, sí, exactamente, la pintaron de blanco, me dijo. Claro. Pero, la pintaron de blanco, sí. Pero sí, es eso, es la misma casa, con los mismos cimientos, con las mismas habitaciones adentro, y pasa lo mismo, pero hacia afuera se ve mejor, ¿no? Claro. Se funciona. Y ese es uno de los grandes problemas con todos estos ideólogos, ¿no? De las derechas radicales y con todos estos discursos, y es que son muy inteligentes para entender, a veces tardan, ¿no? Pero para entender que cierto concepto ya no es más aceptado, ya no tiene más consenso en una sociedad, hay que cambiarlo. En el fondo es el mismo, pero frente a la sociedad actual lo presenta de otra manera. Lo vamos a ver creo que es el 6º o el 7º episodio. Bueno, ha salido con Francia. El primer episodio. Los mecenas de Patreon, de Rombo Podcast en Patreon, ya pueden acceder a todos los episodios. O sea, obviamente, porque son los que nos sostienen. Por el precio de, ¿cómo es que dice? Una cerveza en Berlín. No, ahora ya no. Ya no alcanza. Ahora media cerveza. Claro. Sí, porque son 3 euros al mes.
Pues, iba a decir, un dólar vale 7 euros ya, Franco, es horrible, no tremendo. No existe. Por el precio de un café solo, tienen acceso a toda la... Estábamos muy contentos porque la verdad es que es una manera de devolver un apoyo incondicional, ¿no? Porque es un apoyo incondicional, ellos no nos apoyan porque reciban nada, sino que nos apoyan porque quieren que sigamos, ¿no? Y porque también se sienten comprometidos con esta idea. Y poderles, yo creo que para ti también ha sido, digamos, una especie de alivio poderles decir, mirad, tomad esto, que esto llevo trabajando un montón de tiempo, y tomad, podéis escuchar 16 episodios de golpe, lo que queráis, un atracón de Epidemia Ultra. Por favor, no hagáis spoilers, compartirlo también. Entonces, quien sea mecenas ya lo puede eso, quien no lo sea se puede hacer mecenas en Patreon, somos ya 23, 24 mecenas, un montón, para un proyecto tan pequeñito. Sí. Y que nos viene muy bien pues para los gastos fijos que tiene este proyecto, ¿no? Y nada. Y también está bueno saber que tenemos ese respaldo, ¿no? Sí. De la gente que tiene ganas de apoyar ese tipo de proyectos. Y nada, el siguiente capítulo saldrá este martes. Y bueno, esperamos que os guste, comentéis, etcétera, y que aprendamos todos también. Es más necesario que nunca. Ya lo era la primera temporada, la segunda también. Ha seguido creciendo la derecha radical, la ultraderecha. Y nada, Franco, te felicito por el trabajo. Y el siguiente episodio se llama A la derecha de la derecha. La derecha. Y el tercero, Yo antifeminista, ¿puede ser? Yo antifeminista. Los nombres son guapos. El cuarto, si querés te digo uno más. Los neoreaccionarios de Silicon Valley. Madre mía. Ahí nos cancelan Twitter, todo, se acabó Hay que prepararse. Hablamos de Elon. Hay que prepararse con nuestra... Sí, nos pueden hackear todo, porque vamos a tocar teclas complicadas. Voy a contar un chat interno con Raúl. Sí. Le digo, Raúl, va a salir Epidemia Ultra. Me recomendaron cambiar las contraseñas. Que cambiemos todas las contraseñas de todas nuestras... Y no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Porque estábamos haciendo el guión. Pero bueno, luego lo haremos. Bueno. En fin. El problema es cuando pones Franco 10 de contraseña. Franco 10. Sí, Franco 10. En fin, chicos, usen el password generator para las contraseñas porque luego te lo guarda Google y tal. Claro. Lo que pasa es que luego te hackean Google. Un día va a venir Google y va a decir, ¿querés tus passwords? Sí. Acá, 1.000 euros por letra. En fin. Y los mecenas tienen un canal especial en Discord, donde hoy hemos enviado una foto del estudio, aquí en mi casa. Y los mecenas en Discord, me refería, y en Discord estas semanas, se ha hablado de muchas cosas, un par de cosas interesantes que queríamos comentar ya para Sí, hay una cerrar. cosa que le voy a contar muy corto. ¿No has puesto porque... la música del fin de Uy, cierto, perdón, va la música. Ahí está. Hay una cosa que quería comentar muy corto, tal vez después le podemos dedicar un episodio, no lo sé. Lo haremos encuesta, que decía la gente. Pero hay una reforma del Bundestag, Raúl. O sea, cuando digo esto, en realidad no es del Bundestag, sino del sistema. El sistema electoral. ¿Cómo votamos? ¿No? En Alemania tenemos un sistema tan complicado que los voy a mandar a YouTube, al canal de elecciones en Alemania, y hay un video de 1 minuto y medio que lo explica. Los 2 votos y todas estas cuestiones. Bueno, eso lo quieren cambiar. ¿Por qué lo quieren cambiar? Porque en el Bundestag hay 700, no sé cuántos diputados, de 598 que deberían ser. 736, ¿no? Claro, está un poquito, bastante más arriba de lo que... 350 hay en España, para que comparemos. Claro. Aunque bueno, España comparen somos la mitad con sus países. Somos la mitad de población, ¿no? En cualquier caso, si vos lo pensás, no tiene que ver con la cantidad, sino con algo que no tiene techo, porque el problema que tiene Alemania es que cuando se fragmenta, cuando sucedió esta fragmentación del paisaje electoral, digamos, de los partidos que tenemos a raíz del crecimiento de AfD, ya no funciona más aquel sistema que teníamos, ¿no? Donde había mandatos por encima de, digamos, de esa división proporcional, ¿no? Entonces lo que quieren hacer es reformarlo. De hecho, ya, lo van a hacer. El gobierno actual de socialdemócratas, liberales y verdes acordaron ciertos cambios, y esos cambios, naturalmente, como en cada reforma electoral, benefician a algunos partidos y perjudican a otros, ¿no? Y los perjudicados, obviamente, están en contra. Y entre ellos está el partido de la CSU en Baviera, liderado por don Rey Marco Sura de Este, y él plantea que es injusto porque dejarían de tener representación los mandatos directos, claro, ¿no? Que son estos votos, digamos, por circunscripción electoral. Que tienen un montón. Lo cual es cierto, pero también la pregunta es si así estaba mejor representado esa región o no, ¿no? Es otra discusión. Es una discusión compleja que... Bueno, es una, como dicen ahí la CSU, es una reforma contra Baviera.
Ellos lo plantean así, ¿sí? Están en contra de Baviera, lo cual también nos hace pensar que tal vez la CDU cree que Baviera es la CSU y viceversa. La CSU quería decir antes. Pero, ¿qué te parece si en el caso de que la gente acepte, lo ponemos al Discord, hacemos un episodio sobre esto? Muy bien, fantástico. Y otra de las cosas que se ha hablado en el Discord, creo que David fue que compartió, el gender pay gap, la diferencia entre los sueldos de mujeres y hombres. Y resulta que, sorprendentemente, la mayor diferencia se da en el sur rico en el sur rico de Alemania, en Baden-Württemberg y en Bayern. Se habló de muchas otras cosas en Discord porque siguen muy activos. En la descripción del episodio tenéis el enlace para entrar, también para haceros mecenas en Patreon. Y bueno, terminamos este episodio presencial. Terminamos este episodio presencial. Les agradecemos a todos ustedes por estar ahí, por escucharnos, por los mensajes de apoyo, por seguir fortaleciendo esta hermosa comunidad de gente que habla sobre política alemana en español. Sumate al Discord, te dejamos acá el link en la descripción. Seguinos en Twitter, que bueno, lo estamos usando cada vez menos, gracias a Don Elon, no importa. Seguinos en Instagram, lo estamos usando cada vez más, no sé por qué. En Twitch, posiblemente lo usemos en los próximos días, vamos a ver. Y en TikTok. ¿Estamos en TikTok? No estamos todavía. Raúl. Somos Raúl Gil y Franco de Ledone y nos vemos el mes que viene en otro episodio de El Tercer Voto, Política Alemana en Español, una producción de Rombo Podcast. Y por cierto, ya lo mencionamos, pero lo repetimos, podés apoyarnos en patreon.com/Rombo Podcast para que sigamos produciendo contenido sin endeudar a nuestras familias. Raúl. Bien, Franco. Tengo miedo. ¿Es verdad que te tomaste un ferry nocturno para viajar de Dublín a Manchester y ver el triunfo de Barcelona con... Fake news. No hubo triunfo de Barcelona. Ah, pero en ferry sí fuiste. No hubo triunfo del Barcelona. Chao, Raúl. Chao.